Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Hernández y en esta ocasión, junto a mi compañera Melissa Agudelo y mi compañero Jorge Enrique Osorio, nos vamos a disponer a hacer un análisis profundo y detallado sobre el discurso, tomando como ejemplo dos ensayos que apuntan justamente hacia los dispositivos discursivos como herramienta de comunicación. Y por consiguiente, el video tendrá como un pilar en su desarrollo de responder varios interrogantes que surgen a través de ese análisis. En sentido de análisis y también en darle una respuesta al primer interrogante, que es de qué manera influyen los discursos en la sociedad en que vivimos. Y si nos ponemos a pensar o razonar un poco sobre esto, diríamos que influyen demasiado. ¿Por qué? Porque en el primer ensayo se evidencia un discurso emitido por el presidente Duque sobre la llegada de las dosis de las vacunas a Colombia. Y en el segundo ensayo se habla de una presunta o una crisis que se avecinaba por parte del puente de Semana Santa. Y este lo emitió el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Entonces, si nos ponemos en un contexto, estos dispositivos influyen mucho en la sociedad y también influye mucho quien los dice, porque no es lo mismo a que un discurso lo emita el presidente a que lo emita un concejal. O sea, los rangos de atención son bastante diferentes. Pero ¿por qué bastante diferentes? Porque sencillamente el mensaje que emita el concejal no va a ser lo bastante retumbante, por así decirlo, como uno que emite el presidente. Es por citar un ejemplo. Ya entrando en contexto, esto se dio el día que llegó el presidente con su discurso a dar la noticia de que las vacunas contra el COVID-19 ya han llegado a Colombia. Obviamente este discurso fue emitido en televisión nacional y fue algo que llegó a la mayoría del país, ya que se vio reflejado en periódicos, medios de comunicación, revistas, y posteriormente sucedió lo mismo con el discurso emitido por el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, el cual nos comunicó que se podría aproximar un nuevo pico de pandemia eh, por el motivo del puente de Semana Santa. De la misma manera, eso también se puede prestar para reacciones de opiniones públicas de otros mandatarios, ya sean estas buenas o malas, o que brinden una crítica constructiva o que estén en una opinión de desacuerdo. Por otra parte, también se puede prestar para falsas noticias y eso es algo que se ve hoy muy a menudo, la desinformación, y esto puede traer unas pequeñas dificultades en las situaciones de orden público. Entonces podemos concluir bajo ese interrogante de que los discursos influyen mucho en nuestro vivir, ya que estos nos dan un contexto de información, el cual puede ser verdadero o el cual puede ser falso, según como lo tomemos nosotros. Estos discursos son capaces de hacer que las personas que lleguen puedan tomar una conducta de esperanza, pues pueden sentir un alivio en cuanto a que hay una posible cura para tan preocupante virus que ha afectado a la mayoría de población, pero también hace que tomen una conducta alarmante, pues los posibles contagios que se pueden presentar en una época del año donde las personas no toman conciencia sobre los protocolos de bioseguridad, la importancia de estos y sus posibles consecuencias, no asumiéndolos de la manera correcta. Esto lleva a que cada persona que es conocedora de estos dispositivos discursivos de una manera autónoma y consciente
tome un comportamiento adecuado de acuerdo a las recomendaciones dadas para evitar contagiarse en este pico de la pandemia que tiene tan preocupado al gobierno y que de una manera u otra nos afecta a nosotros y a nuestros familiares. Y de esta manera poder disminuir considerablemente las probabilidades de contagio que se pueden presentar durante este tiempo de receso que nos tomamos las personas en Colombia. Entonces tenemos como tercera pregunta: ¿es posible construir contradiscursos? Claro que sí es posible. Como por ejemplo en este discurso tenemos que tener en cuenta que el contradiscurso es todo lo opuesto al discurso, lo que lo desnaturaliza. Él, por ejemplo, nos dice el proceso de vacunación, el cual dice que empezará por los adultos mayores, personas de la tercera edad y todo el sector de la salud. El contradiscurso que se puede presentar acá en este discurso es que el presidente diga que la vacunación será aleatoria, sea de niños, sea de jóvenes, adultos de 30 a 40, aleatoriamente. Lo que hace acá es la oposición al discurso que él dio. También, como por ejemplo podemos decir, él en el discurso habla del sector económico, de con estas vacunas se va a reactivar el sector económico. El contradiscurso que se puede presentar acá también, el contradiscurso que puede dar también es que las vacunas hay que probarlas primero, que no están seguras, no son seguras. Ese es un contradiscurso que se puede presentar con las personas del sector económico, donde no les puede habilitar todavía su reactivación antes de ver los resultados de las vacunas que llegaron. Muchas gracias.